Glorioso Dios, glorioso Dios. Te alabamos, Señor. Honramos tu gran, glorioso y maravilloso nombre. Tu presencia, Señor, es mejor que la vida. Lo dijo el salmista, y así es. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias por estar en medio nuestro, Señor. Gracias por estar manifestando tu gloria. Padre, la operación sobrenatural de tu reino empieza a ser ministrada. Así que yo creo que se están sanando en este momento los enfermos. Se están rompiendo los yugos de la esclavitud, Señor, de aquellos que necesitan libertad en sus corazones, en sus espíritus. Gracias por ese poder creativo, Señor, que trae, Señor, desde la eternidad el recurso necesario para tus hijos y tus hijas en esta hora. Te rendimos la gloria, te rendimos la honra, te rendimos la alabanza. Reconocemos que tú eres el Señor, para gloria del Dios Padre. Gracias por la palabra que nos vas a ministrar, por esa esencia de reino que va a estar impactando nuestros corazones. Háblanos, dulce, amado, poderoso, glorioso y maravilloso Espíritu de Dios, a través de tu palabra, y llévanos a ese tiempo de conexión con tu reino. Redargúyenos, revélanos tu voluntad, muéstranos, Señor, el tiempo en el que estamos y lo que tú quieres que hagamos dentro de este tiempo. Trae la atmósfera propicia, convéncenos, danos el entendimiento que tú requieres que tengamos en esta hora, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por estar en medio nuestro, porque tu palabra es tu presencia sobre la creación, sobre todo lo que existe. El universo mismo, Señor, está sometido, direccionado, dirigido por la palabra. Así que hoy este es tu mensaje. Señor, sazónalo con tu gracia y háblanos de tal manera que seamos transformados a través de esta verdad gloriosa, a través de la presencia, a través de la manifestación gloriosa de tu Espíritu. Gracias te damos. Honra y gloria a tu nombre para siempre. Aleluya. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Glorioso, glorioso lo que estamos recibiendo por la palabra. Aleluya. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en su pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea para siempre su nombre. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Ahora enséñanos, precioso Maestro de maestros, profeta de profetas, Espíritu Santo. Haz que mi vida se convierta
en ese puente por donde tú manifiestas tu palabra. Acabo de leerles lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 37, versos 7 al 11. Moisés representa la revelación. Escuche, la revelación de la manifestación de la misma ley de la palabra del Señor. Todo lo que el Espíritu de Dios trae en un tiempo para su pueblo, Él lo manifiesta, lo hace visible en la tierra. Este es el tiempo donde el Espíritu de Dios quiere traer un rema de direccionamiento, pero también de empoderamiento, para que trasegue su pueblo y llegue al destino profético, al destino de gloria, para lo cual el Señor lo ha estado llamando en esta hora. Son tiempos donde necesitamos comprender y entender cómo opera la ley del Espíritu, que como dice Romanos 8:2, nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Esta ley, que es la ley eterna, nos lleva a una condición de conquista en el Espíritu. Por eso es necesario entender cómo funciona y cómo se desarrolla y cómo crece el mandamiento del Señor en medio de nuestros días. Moisés es prototipo del liderazgo del Espíritu. Moisés es prototipo de la verdad manifestada a través de los hombres y las mujeres de Dios. Cada vez que Moisés hablaba, cada vez que Moisés determinaba algo, Dios hacía presencia en la tierra y manifestaba la realidad de esa palabra. Hombres y mujeres acondicionados por el Espíritu de Dios, viviendo por el Espíritu de Dios, hablando lo que el Espíritu de Dios está diciendo, llevando al pueblo en la dirección del Espíritu, son los hombres y las mujeres de Dios de las señales de este tiempo, porque Dios va a operar para dar conocimiento de su palabra a través de sus hijos, a través de su propia manifestación, de su propia operación, de su propia obra, porque los recursos del cielo están puestos sobre hombres y mujeres que están dignificando al Señor, escuchándolo en lo secreto y hablando de parte de Él en público, según su llamado, según su temporada y según el lugar de acción donde Dios los ha establecido para manifestar su gloriosa y maravillosa obra. Pensaba en este verso, en estos versos bíblicos, pensaba en un acontecimiento que sucedió en medio de Israel, al pecar Israel en gran manera contra Dios, el Dios que lo sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, el Dios que hizo terribles cosas en Egipto, el Dios que lo llevó por un desierto en medio de muchas situaciones adversas y le mostró su gloria, llevándolos de día bajo una cobertura de su misma presencia, representado en la nube, y bajo esa guianza, seguridad y ese fluir de su amor eterno a través de esa columna de fuego, representando su misma esencia. Dios estaba con Israel, se movía dentro de Israel, manifestaba su gloria a Israel, y eso lo hacía a través de un líder, de un hombre escogido por Dios, tratado en un desierto por 40 años, para que el pueblo de Dios tuviera entendimiento en el Espíritu y no solamente tuviera una palabra dada por sus padres de aquel Dios que los había escogido y les había dado una promesa, sino tuvieran
esa realidad visible de quién era el Señor que los había escogido dentro de la tierra como su pueblo, como su nación. Pero a pesar de todas estas maravillas, de todos estos prodigios, de todas estas señales, de todas estas grandiosas y poderosas obras, el pueblo de Israel pecó muchas veces. Y en una ocasión peca en gran manera cuando, escuche, los recursos que Egipto había entregado, el oro que había entregado Egipto al salir Israel de esclavitud, ese oro lo habían convertido en un becerro de oro, al cual rindieron tributo, al cual rindieron honra y atribuyeron las obras que le pertenecían al Dios Todopoderoso. La ira de Dios se enoja contra Israel. Moisés baja del monte, Moisés baja con la ley que el mismo Dios había escrito, pero el enojo de Dios estaba sobre el pueblo de Israel y Moisés se enoja contra el pueblo y Moisés ve cómo el pueblo se desenfrenó a hacer lo que no debía hacer y deshonró a Dios. Entonces Moisés le dice al pueblo que se quiten sus atavíos, porque él iba a esperar orden de lo alto para saber qué era lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Escuche, una atmósfera que debería estar llena y cargada de gloria, cargada de poder, cargada de gracia, cargada de milagros, de señales, de provisiones, de esperanza, de fe, de una tierra nueva, de una tierra que fluía leche y miel, se convirtió en una atmósfera de pesadumbre, de temor, de terror, de juicio. El pueblo entró en gran temor a causa de las palabras de Moisés. Habían pecado contra el yo soy. Se habían olvidado de esa gloria con la cual el Señor los venía trayendo desde Egipto. Y habían levantado un ídolo, habían adorado demonios, escuche. Y le habían atribuido a los demonios la gloria que le pertenece al Dios que hizo los cielos, al Dios que hizo la tierra, el mar y todo lo que existe. Aleluya. Él es el gran yo soy, el todo suficiente, el Shaddai, el todopoderoso. Y vemos que en medio de esta situación Moisés hace algo significativo. Dice que tomando el tabernáculo de reunión lo saca del campamento y lo lleva lejos, fuera del campamento. El tabernáculo de reunión era el lugar donde se podía el pueblo reunir con Dios. En cabeza de Moisés, dice la palabra que Moisés se lleva al tabernáculo de reunión, lo aparta fuera del campamento. Y aquí hay un rema, aquí hay una verdad, aquí hay un poderoso mensaje para nosotros. Nosotros hacemos parte del campamento porque somos la iglesia, el Israel espiritual. Pero muchas veces dentro del campamento hay crítica, hay murmuración, hay odio, hay desconfianza, hay rencor, hay chisme y muchas clases de pecados. Y hay desobediencia contra la ley del Señor. Eso opera y ha operado durante los tiempos de la iglesia. Pero Moisés muestra un diseño espiritual. Cuando Moisés aparta el tabernáculo de reunión y lo saca fuera del campamento, Moisés estaba haciendo una separación entre lo divino, escúcheme bien, y lo carnal. Esto habla más allá de la acción física, esto habla de una acción del corazón. Moisés entendía que tenía que sacar, escuche, el tabernáculo de reunión, y ese tabernáculo de reunión ya no es hecho por manos humanas, ese tabernáculo de reunión eres tú y soy yo. La Biblia dice que somos templos del Dios viviente. Cuando Moisés trasega por el desierto y se aparta de las tiendas de Israel, del campamento de Israel, Moisés está separándose, escuche, de una atmósfera donde Dios no podía manifestarse y donde la misma ira de Dios estaba ahí. Eso es lo que nos está mostrando esta palabra. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de los líderes del reino y de los hijos y de las hijas de Dios. Separar nuestro tabernáculo. ¿A qué se refiere esta palabra? Salir de ese campamento. Por eso la Escritura dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. El Señor nos está llamando a la senda antigua.
El Señor nos está llamando a caminar por la senda de la verdad. Nos está llamando a separarnos del sistema, de esa atmósfera donde solo la crítica, la murmuración, el juicio, la persecución, el señalamiento y tantas cosas que operan fuera del orden del Espíritu están distorsionando la visión, y lo único que están es causando una atmósfera de juicio para sí mismo. Israel había pecado, todo el campamento estaba contaminado. Moisés necesitaba sacar el tabernáculo de reunión y llevarlo lejos. ¿Sabe que a medida que se separaba, iba más lejos Moisés con el tabernáculo, menos oía las voces del pueblo de Israel? ¿De qué está hablándonos hoy el Señor? Necesitamos entender este diseño. Nosotros somos ese tabernáculo vivo. La Biblia dice que ya no habitarían templos hechos por hombres, sino que cada uno de nosotros seríamos el templo del Dios viviente. Pero ¿será que nosotros todavía pertenecemos porque no nos hemos separado a ese campamento? Somos parte de los que murmuran, de los que enjuician a los siervos de Dios, de los que creen en los chismes de personas contaminadas en su corazón, que no han entendido la verdad y no han sido sanos por la verdad. ¿Será que vivimos en una atmósfera de contienda? ¿Será que estamos en esa atmósfera de rebelión, de rebeldía, en contra de las mismas autoridades y en contra del mismo liderazgo que el Señor ha puesto? ¿Será que en nosotros todavía hay cosas que nos evitan ver el caminar de esa gloria en medio nuestro? Porque a medida que Moisés, escuche, separaba el tabernáculo de reunión, la nube se movía hacia él. Glorioso lo que acabo de decir. Entre más lejos estaba el tabernáculo de reunión, más la nube venía, porque la nube se quedó quieta por causa del pecado del pueblo de Israel. Y cuando Moisés colocó en un lugar lejano el tabernáculo de reunión, allí las voces, allí la murmuración, allí la crítica, allí el juicio, allí el diseño en contra del reino se diluyó. Entonces dice la palabra que Moisés entró al tabernáculo de reunión, y lo más glorioso es que la nube descendió, dice la palabra, y se paró a la puerta del tabernáculo. Y te voy a decir algo, esa puerta del tabernáculo es el corazón del pueblo del Señor, el que se circuncida al reino y el que se aparta del sistema de esta tierra. Entonces dice que allí la nube se paró a la puerta del tabernáculo y Dios hablaba cara a cara con Moisés, como una persona habla con su amigo. Y Moisés le preguntaba y Dios le respondía, y Dios le decía a Moisés algo y Moisés le preguntaba a Dios. Tremendo. Usted dirá, tremenda esa relación que Moisés tenía con el Eterno, con el Dios Todopoderoso. Pues le voy a decir que el velo se rascó, y esa es la relación que nos pertenece a nosotros como hijos de Dios, al habernos convertido a través de la sangre de Cristo de la gloria a su reino eterno. Amados, es tiempo de entender esta verdad. ¿Sabe qué es lo más glorioso? Dice que cuando la nube se paraba, bajaba y se ponía a la puerta del tabernáculo de reunión, y Dios hablaba con Moisés cara a cara, y como hablar con un amigo. Dice la Biblia que entonces el pueblo, cuando la nube bajaba, se ponían cada uno a las puertas de sus tiendas, al lugar donde estaban sus tiendas. ¿Y sabe qué traía esa atmósfera? Un espíritu de adoración. Allí se acababa la queja, allí se acababa la crítica, allí se acababa la murmuración, y el pueblo de Israel se postraba a adorar. Qué tremendo es esto que estoy diciendo. Cuando nuestro tabernáculo, escucha, está fuera del campamento, nosotros podemos traer la atmósfera, y el pueblo puede trasegar de un sistema de juicio, de un sistema de yugo, de enfermedades, de esclavitud, de cualquier clase o índole de problemas, escuche, aquí terrenales, a la dimensión de la gloria, a la dimensión de la libertad de los hijos del reino. Alabado sea su nombre. Por eso hoy este mensaje es para cada apóstol, cada profeta, evangelista, pastor, maestro, adorador, para los hijos y las hijas de Dios. Es tiempo que nuestro tabernáculo, nuestras vidas estén separados fuera del campamento. Ahora Moisés no se quedaba en el tabernáculo, Moisés tenía que entrar
al campamento, pero cuando Moisés entraba al campamento, escuche lo que le voy a decir, no era parte del campamento. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si estamos en el mundo es para manifestar esa gracia, esa gloria, ese favor del cielo aquí en la tierra, para ministrar el cielo en la tierra. Alguien lo está entendiendo, esto es poderoso lo que acabo de decir. Estamos en el mundo, no le pertenecemos al mundo, por lo tanto no participamos de las obras infructuosas de la carne que son gobernadas por el sistema de este mundo y la influencia de las tinieblas. Tremendo. Moisés fue entendido para cambiar un juicio en un tiempo de misericordia. ¿Sabe cuántos ministros nos hemos olvidado o se han olvidado de entender este principio? Que no hemos sido llamados para convertirnos al pueblo, sino para que el pueblo se convierta al Dios nuestro. La Biblia dice que y ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Pero cuando somos parte de, escuche, del problema, es porque estamos contaminados con la murmuración, con la crítica, con el juicio, con la persecución. ¿Usted sabe cuántos se atreven hoy en día, aún por las redes sociales que tenemos, a enjuiciar, a criticar, a juzgar y a perseguir a hombres y mujeres de Dios? Hacen las veces de Dios como si fuesen jueces. Y el Señor dijo que el que hacía misericordia recibiría misericordia. Pero también dijo el Señor que con la medida con que midamos se nos volverá a medir. Y yo lanzo una palabra para el pueblo de advertencia: tengamos temor y temblor como lo tuvo David, de tocar el manto de los ungidos de Dios. No nos compete a nosotros traer ningún juicio. Dios nos llama a orar por misericordia, a clamar por restauración, porque recuerde, con la medida que medimos se nos volverá a medir. Y dice la Escritura, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo pretendemos quitar la paja del hermano cuando todavía tenemos nosotros una viga en nuestro ojo, en nuestro corazón, en nuestra percepción de las cosas? Necesitamos levantarnos en el espíritu como Moisés. ¿Cuántos aman y cuántos amamos la gloria de Dios? Pero la gloria de Dios es sensible, la gloria de Dios es delicada, la gloria de Dios es para amarla, para administrarla. Necesitamos ser templos, tabernáculos, donde la nube, siempre que estemos buscando a Dios, la nube baje y podamos oír el consejo del Espíritu, la dirección del Espíritu. ¿Cuánto pueblo del Señor depende de ministros que se dejan guiar y direccionar por el Espíritu? ¿Cuánto pueblo de Dios depende de hombres y mujeres de Dios que tienen esa confiabilidad del cielo porque han trasegado, han salido del sistema, han salido del tabernáculo, entran a las tiendas, entran en medio del pueblo, ministran al pueblo, pero escuchen, no hacen parte de ese pueblo murmurador, criticador y enjuiciador, porque ellos han sido puestos por luz y no por tinieblas, para que se conviertan a ellos y no para que nosotros nos convirtamos a las malas acciones y malas actitudes del pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos, sin darse cuenta, han levantado un becerro de oro, han adorado ídolos, están adorando sin darse cuenta demonios, porque están actuando y están caminando bajo un diseño contrario al diseño de la misericordia, de la gracia y aún del respeto y del sometimiento en el espíritu a la autoridad competente, a los que Dios ha puesto para que dirijan al pueblo. ¿Qué pasó con Israel? Muchos de ellos perecieron en un desierto. Era el propósito del Señor, ¿no? Pero perecieron por rebeldes. Y no es lo que el Señor desea ni quiere para nosotros, sino que poseamos y tomemos la tierra prometida que se nos ha sido dada. ¿Qué hace parte en este tiempo de nosotros? ¿Qué hace parte? ¿Qué es lo que nos pertenece a nosotros? ¿El reino o las cosas terrenales? Salgamos de todo diseño humano, personal, racional, de todo interés egoísta, de todo deseo fuera del orden del Espíritu. Me llama la atención un salmo cuando el salmista se hace una pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino al Señor? Mira esto tremendo, y termina diciendo: y fuera de Él,
Yo nada quiero ni nada deseo en la tierra. Mi esperanza, mi confianza, mi fuerza, mi fortaleza, mi recurso, mi todo es Dios en la tierra. ¿Cuántos hoy se van a volver confiables al reino? ¿Cuántos hoy empiezan con este mensaje a separar su tabernáculo? Cuando le vengan noticias, cuando alguien le hable de chismes, cuando alguien venga a traer un juicio, declarando cosas sobre un ministro, sobre una persona, hermanos, cerremos esa puerta de la murmuración y digamos a esa persona, yo le amo en el amor del Señor, pero por favor, ese no es mi diseño, esa no es mi atmósfera, no venga a irrumpir la paz, el gozo, la comunión, porque yo camino en una nube, yo soy un tabernáculo, la nube que es la guianza, la voz del Espíritu está conmigo. Escuche, valoremos como nunca la presencia de Dios, paguemos el precio, si es la manera de decirlo, muriendo a esta carne, rechazando todo sentimiento de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, todo lo que es contrario a la paz del reino, y vivamos para administrar esa gracia, esa gloria. Moisés era un hombre que luchaba por administrar el recurso del cielo, por eso siempre fue voz de Dios para el pueblo, porque su corazón estaba conectado con el corazón del Padre. La Biblia dice en un salmo, dice la Escritura que Dios a su pueblo, escuche, le manifestó las obras. Muchos quieren milagros, muchos quieren prodigios, muchos quieren provisión y cosas terrenales, de que Dios los sostenga, y eso está bien, pero la Biblia dice que el pueblo solo vio obras, y ahí no nos podemos quedar. Pero Dios le manifestó sus caminos a Moisés. ¿Sabes qué son los caminos de Dios? El corazón mismo de Dios. Dios revela su corazón a aquellos que tienen su tabernáculo fuera del campamento. Y que Dios nos permita mantenernos allí en el lugar de su aprobación, en el lugar de su propósito, en el lugar de su gozo, en el lugar de su paz. Hoy cerremos toda puerta, todo destino de muerte y levantémonos en el destino de la gloria de Dios. Porque cuando Moisés hablaba con Dios y Dios con Moisés, Moisés era voz, escuche, de Dios para su pueblo. Dios está buscando un liderazgo que sea voz de Dios para esta tierra en estos días. Que el Señor te bendiga, amado.